Imagina estar trabajando en uno de los restaurantes más exclusivos del mundo, sirviendo a gente que tiene todo lo que tú sueñas, y sin que nadie note que existes. Ahora imagina que ese invisible es un joven con un talento que podría cambiarlo todo, pero que lleva años enterrado en silencio. Esta es la historia de Mateo, el camarero que guarda un secreto mucho más grande que un simple plato. Mateo tenía 22 años, y llevaba 2 trabajando en Mondeville, un restaurante exclusivo donde solo entraban los más poderosos. Desde afuera, todo parecía lujo, luces, música suave y risas distantes. Pero para Mateo, ese lugar era una jaula. Su trabajo era pasar de mesa en mesa, atender sin que lo vieran, escuchar sin que lo oyeran. Ser parte del mobiliario humano, invisible a ojos de la alta sociedad. Lo que nadie sabía era que detrás de ese uniforme impecable y esa sonrisa amable había un músico dormido. De niño, Mateo había aprendido a tocar el piano con un viejo teclado que su abuela recogió de la basura. No había tenido un maestro, ni siquiera una partitura decente. Solo su oído, sus dedos y un sueño que parecía imposible para alguien como él. La pobreza había acabado con sus estudios y con sus esperanzas de una vida diferente, pero no con su pasión. Cada noche, mientras limpiaba mesas y servía copas, sus ojos no podían evitar mirar hacia el rincón donde estaba el piano de cola del restaurante. Un instrumento que para la mayoría era solo parte de la decoración, pero para Mateo era un recuerdo y una promesa, la promesa de que algún día podría tocar de nuevo, de que su talento no quedaría oculto para siempre. Esa noche, mientras el restaurante brillaba con la presencia de la élite, entró Verónica S. Tecler. Una mujer con fama, poder y una sonrisa que escondía algo más, el deseo de humillar a quienes consideraba inferiores. Verónica notó a Mateo y decidió ponerlo a prueba. No porque quisiera ayudarlo, sino porque le parecía divertido ver a alguien como el intentar ser más. ¿Y tú qué haces aquí, además de servir mesas?, preguntó con voz afilada. Mateo, incómodo, solo dijo: «Me gusta la música, señora». «¿Tocas piano?», insistió ella. La respuesta de Mateo fue un simple sí, pero el tono del restaurante cambió. Verónica ordenó que tocara algo. Mateo intentó negarse, sabía que no era su momento ni su lugar, pero no tuvo opción. Con las manos temblorosas, se sentó al piano, cerró los ojos y empezó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas. Pero pronto, su música llenó el salón y cayó las risas, los murmullos, la indiferencia. La gente dejó de mirarlo como un camarero y empezó a escucharlo como un artista. Cuando terminó, el silencio se rompió con un aplauso espontáneo. Mateo sabía que esa noche nada volvería a ser igual. Si esta historia te movió, si crees en el poder del talento oculto y en la fuerza que tiene un sueño cuando nadie cree en ti, te invito a seguir Alma Negra. Aquí compartimos historias reales que inspiran, que conmueven y que nos recuerdan que el valor no está en el dinero ni en la fama, sino en el alma que nunca deja de luchar. Síguenos y acompáñanos en este viaje de esperanza y dignidad. Mateo regresó a su puesto detrás de la barra, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Apenas podía creer lo que acababa de hacer. Había tocado el piano frente a toda esa gente poderosa que normalmente ni lo miraba. Y lo más increíble, le habían aplaudido. Sin embargo, la mezcla de nervios y emoción no tardó en dejarse llevar por una oleada de miedo. Verónica S. Tecler, con esa sonrisa torcida que parecía esconder algo más, se acercó nuevamente. Sus ojos brillaban con una curiosidad que Mateo no sabía si interpretar como peligro o oportunidad. «No esperaba que supieras tocar», dijo, cruzando los brazos. «Tienes talento, eso es indudable». Mateo bajó la mirada, sin atreverse a contestar. ¿Qué quería esa mujer? ¿Por qué estaba tan interesada? «Tengo una propuesta para ti», continuó ella. «Hay un evento privado esta semana, una gala muy exclusiva. Estoy buscando entretenimiento para impresionar a mis invitados. Quiero que toques para ellos». El silencio en la sala parecía haberse cerrado en torno a Mateo. ¿Tocar en una gala? Él, un camarero sin contactos ni experiencia. Pero había algo en la mirada de Verónica que lo hacía dudar, y, a la vez, darle una pequeña chispa de esperanza.
¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Porque tienes algo que no se compra con dinero, respondió Verónica con una sonrisa enigmática. Si aceptas, te daré una oportunidad que no muchos tienen. Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. Por un lado, la oportunidad parecía un sueño hecho realidad, por otro, el miedo a fracasar lo paralizaba. No tenía un lugar donde practicar, ni siquiera ropa adecuada para la ocasión. Pero su alma ardía con la posibilidad de salir de la sombra. Durante los días siguientes, Mateo se escondió en el cuarto pequeño que compartía con su abuela, practicando sin descanso. Recordaba cada nota, cada melodía que había escuchado en la radio vieja de su infancia. La música era lo único que podía darle fuerza. Finalmente, llegó el día de la gala. Mateo fue llevado en un coche elegante, algo que nunca había visto de cerca. Al llegar, el lugar estaba lleno de gente vestida con trajes y vestidos brillantes, charlando y riendo como si el mundo les perteneciera. Cuando le anunciaron que era su turno, Mateo sintió que las piernas le temblaban. Pero al sentarse frente al piano, todo el ruido desapareció. Cerró los ojos, respiró profundo, y dejó que sus dedos fluyeran sobre las teclas. La música llenó el salón como una ola, atrapando a todos los presentes. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo escuchaban, hipnotizados por ese talento inesperado que estaba surgiendo de un camarero invisible. Al terminar, el aplauso fue ensordecedor. Mateo sintió que por primera vez en su vida, su alma era vista, valorada, reconocida. Pero aquella noche también aprendió que el brillo de la fama puede traer sombras oscuras. Entre la multitud, vio miradas no tan amigables, susurros que no hablaban de admiración sino de celos y envidia. Sabía que esa oportunidad podría cambiar su vida, pero también que no todos estarían dispuestos a dejar que lo hiciera. Sin embargo, Mateo estaba decidido. No iba a dejar que el miedo ni la indiferencia lo detuvieran. Había encontrado su voz en el piano, y ahora estaba listo para usarla. Después de aquella gala, la vida de Mateo empezó a transformarse, pero no de la manera que él había imaginado. La fama llegó rápido, sí, pero también los rumores, las envidias y las puertas cerradas. Los organizadores de eventos de renombre lo miraban con desdén, y algunos músicos con más experiencia intentaban minimizar su talento. Verónica S. Tecler, sin embargo, seguía cerca, como una sombra que lo protegía y al mismo tiempo lo vigilaba. Le ofrecía consejos envueltos en advertencias, y Mateo no sabía si fiarse o desconfiar. Este mundo no es para los débiles, le dijo una noche, cuando le confesó sus miedos. Aquí o te adaptas, o te devoran. Mateo comenzó a darse cuenta de que para avanzar necesitaba más que talento. Tenía que ser astuto, fuerte, y sobre todo, guardar secretos que no sabía si estaba listo para proteger. Una tarde, mientras practicaba una pieza compleja, recibió una llamada inesperada. Era un representante de un club clandestino, famoso por impulsar a músicos con estilo oscuro y único. Quería ofrecerle un contrato, pero con una condición: Mateo debía reinventar su música, darle un toque más audaz, más alma negra. Esa propuesta encendió algo dentro de él. Sabía que ese era el camino hacia la libertad que tanto anhelaba, pero también entendía que sería un riesgo. Por primera vez, Mateo se enfrentaba a una encrucijada: ¿seguiría el camino seguro pero estrecho, o se lanzaría a lo desconocido para alcanzar sus sueños? Sabía que la decisión no solo definiría su carrera, sino también el hombre que estaba destinado a ser. Mateo pasó los días siguientes sumido en una tormenta de dudas y emociones. La oferta del club clandestino no solo representaba un cambio en su música, sino en toda su identidad. Sabía que aceptar significaba adentrarse en un mundo oscuro y desconocido, lleno de riesgos y sacrificios. Pero también era la única oportunidad real para dejar atrás la sombra de la mediocridad y brillar con luz propia. Mientras tanto, en su apartamento, la melodía de su piano resonaba con una mezcla de miedo y esperanza. Las teclas parecían contar la historia que él mismo aún no se atrevía a vivir. Recordaba las palabras de Verónica: aquí o te adaptas, o te devoran. ¿Estaba dispuesto a adaptarse? ¿Hasta dónde podía llegar sin perderse en el proceso? Decidió aceptar la invitación.
no sin antes pedir una reunión con el representante del club, un hombre llamado Darío. Cuando se encontraron, Darío le explicó con detalle lo que esperaban de él. Queremos que tu música tenga alma, que hable de las sombras que todos llevamos dentro. No solo es talento, es actitud, es autenticidad. Mateo sintió que esa era la clave que le faltaba para conectar de verdad con su público. Durante semanas, Mateo trabajó en transformar su estilo. Experimentó con sonidos más profundos, letras que exploraban la oscuridad del alma humana, y una estética que reflejaba ese mundo oculto. Se reinventó, pero sin perder la esencia que lo hacía único. Poco a poco, su música empezó a resonar con una intensidad nueva, atrayendo a seguidores que se identificaban con su sinceridad y valentía. Pero la transformación no fue sencilla. Mateo tuvo que enfrentarse a sus propios demonios, inseguridades, miedos y la presión de no defraudar a quienes creían en él. Hubo noches en las que dudó de todo y casi se rindió. Sin embargo, cada vez que el sonido del piano llenaba la habitación, sentía que un fuego interno lo impulsaba a seguir adelante. Una noche, en el mismo club que lo había acogido, Mateo subió al escenario para presentar su nuevo repertorio. La atmósfera era densa, casi eléctrica. Las miradas de los asistentes eran intensas, pero no había juicio, solo reconocimiento. Al sonar la primera nota, Mateo sintió como el alma negra de su música tomaba vida, abrazándolo y liberándolo al mismo tiempo. Esa noche, Mateo comprendió que había encontrado su verdadero camino. No importaba el precio, ni los obstáculos, porque había descubierto su voz auténtica y, con ella, el poder para transformar su destino. ¿Qué harías si te dijera que dentro de ti hay un fuego que nadie ha encendido aún? Mateo lo sentía ardiendo, un fuego oscuro y vibrante que reclamaba salir. La transformación que había comenzado no solo cambiaba su música, sino también su alma. En cada ensayo, en cada acorde, descubría nuevas capas de sí mismo, rincones que antes estaban ocultos bajo miedo y conformismo. Su nuevo estilo no solo era un sonido, era una confesión, una batalla personal hecha canción. Pero no todo era brillo. El mundo que ahora habitaba tenía sus sombras. Las presiones para mantener esa alma negra lo acechaban, y cada paso en falso podía significar perderlo todo. Mateo empezó a notar cómo los días se volvían noches sin descanso, la línea entre su vida real y su personaje en el club se difuminaba. Los amigos antiguos se alejaban, y las dudas se colaban como fantasmas en sus pensamientos. Una noche, después de un show intenso, Mateo se encontró solo en el camerino, con el sudor y la adrenalina todavía pegados a su piel. Cerró los ojos y recordó quién había sido antes de todo esto, un joven con sueños simples, atrapado en la monotonía. Ahora era alguien diferente, alguien capaz de enfrentar sus sombras y transformarlas en fuerza. Entonces, algo hizo clic. Comprendió que el verdadero poder no estaba en el club, ni en la fama o en la aprobación externa. Estaba en abrazar esa oscuridad interna, en permitir que el fuego consumiera sus miedos y lo impulsara hacia adelante. Mateo salió del camerino con una nueva certeza. Sabía que su música no solo cambiaría su vida, sino la de quienes la escucharan, porque era un llamado para todos los que alguna vez se sintieron perdidos, para los que llevaban un alma negra esperando a brillar. Después de esa noche decisiva, Mateo comenzó a ver el mundo con otros ojos. La oscuridad que lo había acompañado tanto tiempo dejó de ser un enemigo para convertirse en su aliada. Ya no luchaba contra sus sombras, las aceptaba y las integraba en cada nota que tocaba, en cada letra que escribía. Esa aceptación le dio una libertad que nunca antes había sentido. Las noches en el club dejaron de ser solo un espectáculo para convertirse en rituales de conexión profunda, donde Mateo no solo entregaba su música, sino también su verdad. Entre luces y humo, su voz rompía el silencio y alcanzaba a quienes, como él, cargaban con historias ocultas, con batallas internas que parecían imposibles de ganar. A medida que la popularidad de Mateo crecía, también lo hacía su compromiso consigo mismo. Entendió que el verdadero arte nace del dolor y la vulnerabilidad, y que su camino no era solo para brillar, sino para inspirar a otros a encontrar fuerza en sus propias sombras. Cada canción que creaba era un reflejo de ese proceso, una invitación a mirar hacia adentro sin miedo. Aunque las dudas seguían apareciendo, ya no lo detenían.
Había aprendido a reconocerlas como parte del viaje, como señales para seguir adelante con más determinación. Su alma negra ya no era un peso, sino una fuente de poder que lo impulsaba a romper barreras y a desafiar lo establecido. Mateo estaba listo para el siguiente capítulo, consciente de que su historia apenas comenzaba y que el fuego que llevaba dentro seguiría ardiendo, iluminando su camino y el de quienes se atrevieran a acompañarlo. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de emociones para Mateo. Aunque la música lo mantenía firme, el mundo exterior parecía cada vez más complejo y desafiante. No era solo la fama lo que enfrentaba, sino las expectativas, las críticas y la presión constante de mantenerse auténtico en un ambiente que a menudo premiaba lo superficial. Sin embargo, Mateo había aprendido a no ceder ante esas fuerzas externas. Su alma negra, aquella que una vez sintió como una carga, se había transformado en su escudo y su motor. Cada experiencia, buena o mala, alimentaba su arte y le daba nuevas perspectivas para explorar. En un momento de calma, se sentó en la terraza de su pequeño apartamento, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Pensó en todo lo que había dejado atrás, las noches de confusión, la soledad, la lucha interna. Pero también en todo lo que había ganado, una voz, un propósito, una comunidad que lo apoyaba. Su viaje no era solo personal, era colectivo. Cada letra que escribía llevaba la esencia de aquellos que también luchaban en silencio, de los que se sentían perdidos y buscaban una razón para seguir adelante. Mateo quería ser esa luz en la oscuridad, un faro que guiara sin juzgar. Sabía que el camino sería largo y a veces solitario, pero estaba dispuesto a caminarlo. Porque al final, la verdadera fuerza no está en evitar las sombras, sino en aprender a bailar con ellas, a integrarlas y a convertirlas en parte de la propia historia. Con esa certeza, Mateo cerró los ojos, respiró profundo y volvió a su piano. La música lo esperaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. En medio de la vorágine que era su vida, Mateo encontró un refugio inesperado en un viejo cuaderno que había guardado desde su infancia. Páginas amarillentas llenas de pensamientos, poemas y pequeñas melodías que había escrito cuando aún no sabía quién quería ser, pero sentía la necesidad de expresarse. Volver a esas palabras fue como reencontrarse con una parte olvidada de sí mismo. Allí, en esas líneas escritas con tinta borroneada, descubrió un mapa de emociones que lo guiaba de regreso a la esencia pura de su arte. No eran las luces del escenario ni la fama lo que realmente importaba, sino esa conexión íntima y sincera con su propio ser. Cada tarde, tras sus conciertos o sesiones de grabación, Mateo se sentaba a releer y reescribir, dejando que sus pensamientos fluyeran sin censura. En ese proceso, comenzó a entender que su música no solo era un escape, sino una forma de sanar y transformar. Fue entonces cuando surgió una nueva inspiración. Un proyecto que no buscaba solo entretener, sino tocar vidas, abrir puertas a quienes sentían que no encajaban en ningún lugar. Un llamado a la autenticidad y a la valentía de ser uno mismo, sin máscaras ni prejuicios. Mateo sabía que este nuevo capítulo sería el más desafiante, pero también el más gratificante. Porque no se trataba solo de él, sino de todos aquellos que, como él, llevaban un alma negra llena de luz esperando ser descubierta. Con renovada determinación, tomó su guitarra y comenzó a componer la canción que marcaría el inicio de esta nueva etapa, una oda a la fuerza que nace del dolor y la esperanza. Después de meses de introspección y creación, Mateo estaba listo para compartir su nueva música con el mundo. Pero esta vez, no buscaba la aprobación de masas ni los premios, quería que sus canciones fueran un puente para quienes sentían que su voz no era escuchada. En una pequeña sala de conciertos, lejos de los grandes escenarios y las luces deslumbrantes, organizó un evento íntimo. Invitó a amigos, desconocidos, a cualquiera que quisiera escuchar algo diferente, música con alma, cruda y honesta. Esa noche, mientras las primeras notas de su guitarra resonaban, algo mágico sucedió. La audiencia no solo escuchaba, sino que sentía cada palabra, cada pausa, cada suspiro. Los ojos se humedecían y las sonrisas se mezclaban con silencios profundos. Mateo cantaba no solo con su voz, sino con todo su ser. Contaba historias de lucha, de caída y de levantarse, de heridas que se transforman en cicatrices de orgullo. Y en ese pequeño lugar, todos se sintieron parte de algo más grande,
como si sus propias batallas se reflejaran en esas melodías. Al final del concierto, alguien del público se acercó y le dijo: «Gracias por recordarnos que no estamos solos, que en la oscuridad también hay luz». Ese momento quedó grabado en el corazón de Mateo. Supo que su misión había cambiado para siempre. No era solo hacer música, era crear comunidad, sanar a través del arte y dar voz a quienes habían aprendido a esconder su alma negra. Desde entonces, cada canción que componía llevaba ese propósito, y su legado comenzó a crecer, no en números, sino en vidas transformadas. Aquel último acorde resonó en el aire, llenando cada rincón con una energía que parecía desafiar el tiempo. Mateo cerró los ojos, sintiendo como cada nota, cada palabra, había traspasado barreras invisibles, tocando almas que, como la suya, llevaban una oscuridad interna pero también una luz indomable. Su camino no había sido fácil. Había enfrentado dudas, derrotas y noches interminables donde la única compañía era su alma negra, esa parte profunda y dolorosa que muchos temen mostrar. Pero esa misma oscuridad le había dado fuerza, autenticidad y un mensaje poderoso. La verdadera transformación nace de aceptar quién eres, con todo lo que llevas dentro. Hoy, Mateo ya no solo era un músico, era un faro para quienes buscaban sentido en medio del caos, un recordatorio de que no importa cuán profunda sea la sombra, siempre hay una chispa lista para encenderse y brillar con intensidad. Si has sentido alguna vez que la oscuridad te consume, que tu voz se pierde o que nadie te entiende, recuerda que no estás solo. La fuerza está en ti, en tu historia, en tu alma negra que lucha y resiste. Este es el momento para tomar el control de tu destino, para transformar tus heridas en poder, y para unirte a quienes ya están despertando a esa verdad. Haz clic aquí y descubre cómo puedes liberar tu alma negra, convertir tu lucha en tu mayor fortaleza y empezar a escribir tu propia historia de victoria. No esperes más. Tu luz merece ser vista. Tu voz, escuchada. Y tu alma, libre.